Regresamos con más análisis en Así Estamos. Estamos listos para nuestra conversación con el licenciado Rodolfo Garay Pineda, exdirector de Centros Penales, pero antes quiero evacuar algunos WhatsApp que nos han llegado porque pueden enriquecer también parte de esta conversación. ¿Por qué si las pandillas operan así todo el pueblo como si tuvieran derecho potestad sobre la vida ajena y la fiscalía sabe dónde empiezan las órdenes, no elimina a los que dan las órdenes? Ya los señores de las maras, los que ya son, no los van a cambiar. El Estado debe trabajar en las escuelas, colonias, para rescatar a los jóvenes. Buenos días, Rafael, en El Salvador. Preocupa a esos grupos terroristas. Ahora la población, cuando salimos de nuestro hogar, no sabemos si vamos a volver de nuevo. Pregúntenle, dice, a los que de verdad combaten a la delincuencia y el terrorismo y lo viven en carne propia, como son los miembros de la PNC y la Fuerza Armada. Pues bueno, licenciado Garay, gracias por atender nuestra invitación a esta plática. Su experiencia, ya usted adelantaba, mire, esto se ha triplicado o se ha saturado el sistema de centros penales, pero estamos nuevamente intentando apretar en la calle, o sea, tenemos que sacar a los malhechores, darle paz a la población, pero tampoco es sencillo pensar en que se va a cuadruplicar la capacidad de centros penales para eso. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que esto es un problema coyuntural, es un problema serio, es un problema que requiere acciones inmediatas y eficientes y que no las ha tenido. Es decir, no se le ha querido dar al problema la magnitud que el problema tenía y que al momento actual está haciendo esos efectos. Y me refiero a la infuncionalidad del sistema penal. El sistema penal implica esa acción del Estado de responder contra la delincuencia, pero que tiene sus diferentes facetas: la investigación, el proceso y la ejecución de la pena. Entonces se han hecho esfuerzos, voluntades, intenciones en materia de investigación que quedan muy limitadas, también en el área de administración de justicia, pero en todo caso la cenicienta siempre ha sido a la etapa penitenciaria. Es decir, no se ha aceptado que la ejecución de la pena, en donde termina todo el sistema penal, es donde se requiere prevenir hacia el futuro el control de la delincuencia. Entonces, en eso el sistema penitenciario ha tenido capacidades muy limitadas de cumplir su función. Y me refiero a la capacidad de cambiar la conducta de aquellos que el sistema atrapa, que el sistema absorbe, y entonces lo hace infuncional al sistema, de tal manera que alguien que va a cumplir una pena al sistema penitenciario, después de cumplida esta, pongámosle 10, 12, 14 años, no estamos garantizando que realmente esa persona cambió de conducta. Usted dijo en algún momento, no hemos tenido política penitenciaria. A usted le tocó también una etapa dentro de esto donde se vio venir el incremento de violencia, porque siempre se ha tratado, ¿no? La mano dura, súper dura, lo que sea, es apretar en la calle y trasladar a centros penales. Eso genera hacinamiento. De aquello a la fecha, ¿ha cambiado, ha mejorado el sistema? ¿Tenemos una mejor política? No, no ha cambiado. Primero, lo que no ha existido es política criminal de Estado. Entonces, lo que hicimos en sus diferentes momentos es una política penitenciaria institucional, pero no había una política criminal en la cual insertarla para que cumpliera un objetivo común y un objetivo específico. Si recuerdo muy bien la última visión de política penitenciaria que se estableció en el último año de ejercicio, le llamamos potenciar los extremos. ¿Qué significaba? Que con los recursos posibles y con la realidad que teníamos, íbamos a hacer todo el máximo esfuerzo administrativo para cumplir la ley hacia los extremos. Es decir, en la parte punitiva y en la parte preventiva y en la parte de la resocialización.
Por eso es que con el equipo técnico que se disponía, se hicieron profesionalmente las evaluaciones de la población y se clasificaron como 280 internos, que era la población de Zacatecoluca. Pero el criterio para ir a Zacatecoluca era eminentemente técnico, no un criterio administrativo ni un criterio de conveniencia para estabilidad del sistema. Y también se estableció, nosotros habilitamos, modificamos la ley vigente y por primera vez en El Salvador el sistema progresivo empezó a funcionar. Recuerdo que llevamos como 105 internos ya para darle continuidad al régimen de confianza, a la fase de semilibertad. Entonces estábamos potenciando los extremos, tanto la parte preventiva como la parte represiva. Pero había un criterio técnico para manejar eso y con los recursos que se disponían. Lastimosamente esos criterios técnicos se fueron desvirtuando, se empezó a utilizar mal los centros. Si Zacatecoluca, por ejemplo, que tiene una capacidad para 400 internos, solo teníamos 280. ¿Por qué? Porque eran los evaluados técnicamente para estar ahí. Después de nuestra administración, ya en la administración posterior, con la administración Saca y el ministro Figueroa, cambiaron las políticas y pusieron criterios administrativos que sustituyeron a los criterios técnicos, y eso empezó a desordenar completamente el sistema, porque el sistema penitenciario, para que funcione, tiene que tener un soporte ejecutivo grande, pero tiene que tener un manejo técnico. Benito Lara, ministro, dice hoy, y lo publica Diario Colatino en su edición de ayer, que la verdad es que se deformó el sistema penitenciario. ¿Se deformó? Fíjense que el sistema penitenciario, lo que ocurre es que siguen presentes las vulnerabilidades y las deficiencias de funcionalidad que tiene. Y después de la administración Figueroa hacia atrás se empezó a poner un retroceso en los avances que se habían hecho. Me refiero al manejo técnico del sistema, en donde la clasificación penitenciaria se deterioró, ya no se respetó la ubicación de los centros de acuerdo a su perfil, se deterioró también el manejo técnico del problema, la ubicación de los internos debe ser por perfil criminológico, no por conveniencia administrativa, y eso hubiese permitido ir ordenando poco a poco con los recursos que tenían. El problema es que si usted ve hace 10 años, se tenía una población penitenciaria de aproximadamente 12,000 internos, con una infraestructura limitada y con todas sus deficiencias. 10 años después, hoy, se tiene una población de 28,000 internos con la misma infraestructura y con un presupuesto casi triplicado. Es decir, si usted compara, hace 10 años teníamos 12,000 internos, la misma infraestructura y un presupuesto de 22 millones de dólares. Hoy, 10 años después, se tiene 28,000 internos, la misma infraestructura y un presupuesto de 54 millones de dólares. Entonces creo que ahí habrá que hacer algún esfuerzo de análisis real, porque las deficiencias, las vulnerabilidades que el sistema penitenciario ha tenido también se han triplicado. Se convirtió, dice la gente, en universidades del crimen, por la saturación, por la falta de control, la ineficiencia, la falta de visión o la simple y sencillamente desplicencia de las autoridades de considerar el tema, y pareciera que los reos terminaron controlándolo todo, comunicaciones, etcétera. Ahora se está tratando de ajustar nuevamente y partiendo desde la idea de que se separaron por maras los centros penales, volver a acomodarlo técnicamente, ¿qué es lo que puede darnos o cómo hacerlo? Ahora implica 10 veces más un esfuerzo desde esa perspectiva, porque yo recuerdo que en esa época se le pidió un refuerzo presupuestario a la Asamblea Legislativa
pero para manejar criterios técnicos. Y me estoy refiriendo al tratamiento penitenciario. Si es que el sistema penitenciario no debe ser un almacén de seres humanos que han cometido delitos. El sistema penitenciario debe cumplir su finalidad, debe resocializar. Si el sistema penitenciario no resocializa, es un factor generador de violencia más, porque entonces sí son universidades del crimen. ¿Y cuál es la deficiencia? Principalmente porque un interno al que se le condena se debe someter al tratamiento. ¿Qué significa el tratamiento penitenciario? Que esa persona, el Estado que le restringe su libertad, tiene que eliminarle los factores que lo conducen a la comisión de delitos. Si el Estado no se lo modifica, pues se convierte en un factor criminógeno más. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en la práctica, por ejemplo, yo recuerdo en aquel momento, pues se tenían aproximadamente 26 psicólogos para dar tratamiento a una población de 12,000 internos, de los cuales la población condenada eran aproximadamente 8,000, lo cual resulta ilógico. Es como que si usted tenga infinidad de hospitales sin médicos. Así es, tener un sistema penitenciario sin equipo técnico que dé tratamiento. Y los refuerzos presupuestarios que se pedían era precisamente para psicólogos, para trabajadores sociales, para médicos que efectivamente dieran tratamiento. Y eso no lo entendía el FMLN en aquel momento. Y decían, no, que el sistema penitenciario y la sociedad en general, todo, no solo ellos, todos los sectores de la sociedad siempre han tenido una visión estigmatizante, como que si el sistema estuviera diseñado de una manera de venganza pública. Si la etapa de la venganza pública ya pasó, ya se superó. La venganza privada hace miles de años, la venganza pública también. Nuestra Constitución reconoce la resocialización. Ahora, y si lo recluimos, debemos resocializarlos, y el Estado debe invertir, porque si no invertimos en tratamiento penitenciario, entonces lo que va a pasar es que este fenómeno se va a seguir incrementando. Los focos de producción de violencia será el sistema penitenciario por la falta de tratamiento. Eso iba a preguntar, es decir, así como están las cosas, y uno lo puede ver, por muy buena intención que se tenga, pero en 6, 8 metros cuadrados, 50 personas llevando su pena, es muy difícil hacer un tratamiento de este tipo. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque institucionalmente no se va a funcionar, no se funciona. ¿Cuáles son las vulnerabilidades o las deficiencias graves que el sistema penitenciario tiene, que han existido, que no se han superado y que se han agravado a este momento? La primera es la sobrepoblación. Una sobrepoblación de 28,000 internos que ha ido creciendo. Yo recuerdo que en esa época hicimos una proyección y fuimos asertivos en la proyección que se pusimos. Y aún podemos decir cómo pasar de 12,000 internos hace 10 años a 28,000. La sobrepoblación penitenciaria implica una demanda institucional que tiene que tener una atención y que tiene que tener un manejo desde una perspectiva de política criminal que no existe. Tanto la Fiscalía, la Policía, el órgano judicial y el órgano ejecutivo deben establecer un acuerdo, que es lo que se hace en Europa. Por ejemplo, en Europa, todas las instituciones involucradas en el sistema penal se sientan a diseñar un plan, y de tal manera que si la Policía y Fiscalía absorbe una cantidad de reos, el sistema penal ya no se lo recibe porque no forma parte del plan punitivo del Estado. Eso no existe aquí. Nosotros tenemos cada una de las instituciones funcionando independientemente, reaccionando de manera individual ante el problema de la delincuencia. No hay un trabajo coordinado. Entonces, la sobrepoblación penitenciaria tiene que ser manejada desde la política criminal de Estado, que no ha existido y que va a permitir atender el problema. El otro detalle grave, que es una vulnerabilidad seria del sistema, es la infraestructura. La infraestructura penitenciaria no responde a las necesidades para darle funcionalidad al sistema. Es decir, cómo cada perfil criminológico de población penitenciaria tiene que tener un régimen de vida.
Por ejemplo, la población condenada debe recibir tratamiento. La población procesada no debe recibir tratamiento. Entonces, ahora están todos juntos ahí, es un solo mango con todo, ¿no? Digo, entonces, eso implica que cada perfil de población debe estar sometido a un régimen adecuado. Entonces, la infraestructura penitenciaria debe responder a ese régimen. Por ejemplo, si tenemos Zacatecoluca, que es un régimen de encierro especial o un régimen, ahí no hay visita íntima. Entonces, la infraestructura responde a ese modelo. Y en los centros abiertos, ahí la seguridad es mínima, entonces hay un manejo técnico del problema. La infraestructura que tiene actualmente el sistema penitenciario no es capaz, no es suficiente para darle a esa población el modelo llegar de hasta régimen aquí ha sido negligencia o ha sido porque es un buen negocio para alguien. Yo creo que falta de entendimiento, falta de comprensión, falta de conciencia de la importancia que el problema ha tenido y de los efectos que eso tiene en la vida de la sociedad, en la vida de la comunidad humana, que por no haberse entendido es como que si yo tuviese unos síntomas de una enfermedad y lo paso con indiferencia, lo dejo pasar hasta que me llega a niveles insostenibles, y aún hoy, en este momento, vamos a encontrar infinidad de actitudes represivas, de señalamientos recíprocos, pero no vamos a encontrar decisiones con responsabilidad para atender con eficiencia un problema como ese. Pues claro que hay muchas expectativas de la gente también sobre nuevas medidas penitenciarias, ¿no? El tema de restricción de visitas, las ideas de pónganlos a trabajar, todas estas cosas, bloqueémosles las señales, como si eso al final fuera la solución a este problema. Yo quiero hacer una pausa, licenciado, y regresar para esto. Sí. Con eso. Pero esas son la misma conducta, situaciones reactivas frente a un problema en donde se tiene responsabilidad, y yo tengo que decir algo, no es cierto, no puede darle el mismo tratamiento a todos. No puede darle el mismo modelo de régimen penitenciario a los internos que pertenecen a pandillas y a los internos comunes, porque hay una contradicción en la funcionalidad del sistema. Usted dice, los vamos a enseñar a vivir en sociedad. Esa es la finalidad de la ley, reincorporarlos a la sociedad. Pero para reincorporarlos a esa sociedad, yo los separo de ella, los aíslo. Es como que si a usted le quisiera enseñar a nadar a alguien desde la perspectiva virtual. Solo te voy a explicar teóricamente y jamás te llevo a una piscina. Okay. Es lo mismo. Hagamos una pausa. Enseguida volvemos con más de esta conversación. del Río es pura diversión. Continuamos con Así Estamos. Conversamos con Rodolfo Garay Pineda, exdirector de Centros Penales, y nos está hablando de sus experiencias y sus visiones sobre la realidad de centros penales, porque hay que ponerle mucha atención a esto. Entonces, licenciado, si pensamos que estas medidas van a ser solución, las vamos a implementar, pero ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? Yo creo que solución no van a ser jamás, ni van a resolver el problema. Esas son unas medidas muy simples que en vez de resolverlas creo que lo van a mantener y lo van a agravar. ¿Por qué? Porque, como le digo, la visita familiar es un instrumento de resocialización.
la visita familiar es un instrumento de reinserción, la visita familiar fortalece las relaciones del interno con su familia, y si yo la estoy separando, sencillamente estoy obstaculizando el elemento positivo que eso tiene. Pero entiendo que es limitar el número de personas, no realmente quitarle la visita. Yo creo que eso debe ser de acuerdo al perfil de población que estoy atendiendo, porque el error que se está cometiendo ahí es universalizar la medida. Debe recordarse que cada tipo de población debe responder a un régimen distinto. Yo no voy a poner a una población de alto índice de agresividad a un régimen abierto, es contradictorio. Entonces yo debo reforzar esas medidas para esos perfiles de población, pero no debo utilizar un criterio y universalizar la medida, porque entonces estoy cometiendo técnicamente un error. Cerrar las líneas telefónicas y darles líneas controladas, ¿eso ayudará? Está bien, pero no lo generalice. Está bien, pero no lo generalice. Está bien poner líneas controladas, eso debe ser así. ¿Sería bueno ponerlos a trabajar? Como dice alguien, que hay que ponerlos a trabajo forzado. ¿Así se ha aprobado en Honduras? El trabajo penitenciario es un instrumento de resocialización. Y claro que sí, el trabajo es la respuesta a combatir otra de las grandes deficiencias que tiene el sistema, que es el ocio carcelario. Una de las vulnerabilidades del sistema es el ocio. El problema es que la capacidad que el sistema tiene para dar trabajo a la población penitenciaria es muy reducida. Si usted compara aproximadamente los talleres que existen en los centros penitenciarios, solo tienen capacidad para absorber a más el 18% de toda la población. Entonces el resto está en condiciones de que si no lo tienen actividades educativas en donde puede cumplir el otro 15%, tenemos un 65% que nos queda sin posibilidades de hacer ningún tipo de actividad. El gobierno dice que van a invertir más de $100 millones en este proceso para mejorar el tema carcelario, en talleres, etcétera. Pero ¿dónde habría que invertir? ¿Es eso prioritario o más infraestructura para hacer la separación y hacer mejores centros penales, tener nuevos campos donde meter a esta gente? Es que los sistemas penitenciarios son costosos, son costosos. Lo que habría que hacerse primero es hacer una evaluación de la actual infraestructura penitenciaria que se tiene. Y creo que ya se debe ir pensando en el futuro de mover los centros penitenciarios de lugares en donde tengan un acceso directo con la población, con la comunidad. Podría empezar a evaluarse la posibilidad de aquella infraestructura que está ubicada en el corazón de la ciudad por su valor económico. Podría emitirse un decreto en donde se diga que podamos vender al sector privado y con esos fondos utilizarlos en una infraestructura de mayor funcionalidad en las afueras de la ciudad que permita fortalecer los criterios de seguridad en los centros de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, yo podría trasladar a los centros de la ciudad de los regímenes abiertos sin riesgo y trasladar fuera de la ciudad los sistemas penitenciarios cerrados. Es decir, un estudio económico que nos permita evaluar lo que se tiene en infraestructura, qué podemos hacer con eso y proyectarse en el futuro cómo vamos a proyectar de acuerdo a la población que vamos a recibir la nueva infraestructura penitenciaria, porque se hizo un gran esfuerzo de hacer la ley. La ley penitenciaria es un instrumento reconocido a nivel internacional como un instrumento que responde a la finalidad de la pena, pero su deficiencia es la aplicación. Tuvimos que enseñarle a la clase política la necesidad de la prevalecencia de los criterios técnicos y a mí me dio satisfacción
que en aquel momento la misma oposición empezó a cantar nuestra canción. Es decir, empezaron a hablar de la ley penitenciaria, hicieron de la ley penitenciaria su propio discurso, y eso nos dio mucha satisfacción, a tal grado que en este momento todavía es una ley vigente, muy receptiva, pero que no tiene aplicabilidad. Es decir, la orientación normativa ya está diseñada. Se incorporaron instituciones, se estableció el régimen abierto, se crearon los equipos técnicos criminológicos, se crearon los juzgados de vigilancia penitenciaria y el sistema empezó a funcionar con otros estándares. El problema son las políticas, que como le decía, que después ya con la administración Figueroa se puso retroceso, y entonces se empezó en criterios simplistas, con desconocimiento científico del problema, y se empezó a desordenar el sistema. Se rompió, se cortó la capacitación penitenciaria. Teníamos un convenio con el Ministerio de Justicia español que sin ningún costo nos estaba dando toda la asesoría para tecnificar el sistema. Eso lo suspendieron sin ninguna razón justificada. Se hicieron reformas que no me parecen acertadas, por ejemplo, dándole a un director general la capacidad de trasladar a un interno, es decir, cambiando por una decisión técnica una decisión administrativa. Y el sistema penitenciario debe manejarse con criterios técnicos, ni siquiera con criterios políticos. Entonces todo eso contribuye a desordenar el sistema que nos ha llevado al caos que actualmente tenemos. Esta declaratoria de las maras como grupos terroristas jurídicamente abre puertas para que el gobierno, el Estado, pueda mejorar el tratamiento allá en la calle, pero esto también es vía más rápida para tener más reos y en una condición y una categoría que no sé si está preparado el sistema también para tenerla, y qué condiciones debería tener si yo estoy catalogado como terrorista versus una persona, un asaltante, etcétera. Sí, lo que ocurre es que eso debe ser un efecto en donde el Estado debe estar preparado para dar respuesta a ese tipo de población. Profesionalmente, considero desde una perspectiva constitucional que la Sala no es competente para declarar terroristas a estos grupos. ¿Por qué razón? Porque la Sala tiene una función constitucional. Y su función constitucional es esa: determinar la inconstitucionalidad de las leyes y la vulneración de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. De tal manera que la Sala no puede conocer circunstancias de hecho y declarar la comisión de hechos delictivos. Sí, los actos de terrorismo son un delito. Consecuentemente, es la jurisdicción ordinaria la que debe resolver si personas o grupos determinados se adecúan al tipo penal de actos de terrorismo establecido en la ley y no una declaratoria. Yo creo que ahí a la Sala se le ha sobrepasado las funciones que la Constitución le da, y el criterio técnico es que es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria determinar si las conductas de los ciudadanos se adecúan al tipo penal establecido en la norma en cada caso concreto y en cada caso particular. Pero no puedo vía resolución declarar que un grupo determinado comete un delito, porque entonces estoy invadiendo la competencia jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria. Ahora, esto no tendrá marcha atrás. No, sí, ya. ¿Qué implicaciones va a tener para hacer lo que ocurre es que por el modelo de control de constitucionalidad que tenemos, eso no tiene cambio. Entonces va a producir que la mayoría de jueces, no, los jueces tienen independencia judicial, pero fortaleciendo en ese temor o en ese criterio, lo van a aplicar y va a incrementarse la población penitenciaria. Las penas para este tipo de casos se van a incrementar, y en donde el sistema penitenciario se va a saturar más sin capacidad de dar respuesta a la resocialización. Con una categoría como terroristas y con los protocolos internacionales, ¿podríamos empezar a exportar reos de esta categoría
a otros países donde se les da control al terrorismo mundial? Es una posibilidad, no sé. ¿Qué debemos entender por exportar reos? Sí, es decir, por ejemplo, como la cárcel de Guantánamo recibe terroristas que Estados Unidos considera que afectan al mundo, y entonces también estos grupos podrían empezar a ser vistos así y los recluimos donde hay espacio en el mundo. No, porque el organismo que lo juzga, el organismo que restringe la libertad es completamente diferente, y no habrá un organismo en el mundo que va a recibir una población penitenciaria por sentencias emitidas por los tribunales ordinarios en El Salvador. Eso no se va. Se habla de extradición de estos terroristas. Pero por delitos cometidos en el exterior, o por delitos cometidos contra ciudadanos del exterior, pero nunca por acciones en el territorio salvadoreño. Al final, entonces, terminaremos teniendo más reos en el sistema. Efectivamente, y con las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que el sistema tiene. ¿Esto va a generar más violencia interna? Ya lo estamos viendo, licenciado. Ayer declaratoria de emergencia en Mariona, que el problema es que estamos agravando más las posibilidades de funcionalidad del sistema. Y entonces lo que ocurre es que la administración penitenciaria no tiene la capacidad para controlar lo que ocurre ahí dentro. Y si este proceso de alteración de la funcionalidad normal se agudiza, que es previsible que se dé, lo que va a ocurrir es que van a empezar a pasar facturas indebidas y van a querer decirle: mire, señor director general de centros penales, usted es el responsable porque no puede controlar la situación, cuando cualquiera que esté en esa situación estaría en esas mismas condiciones. Si es el sistema el que hay que modificar, es esa realidad con las implicaciones que las acciones de las demás instituciones tienen, produce esa realidad. El sistema penitenciario refleja los efectos de funcionalidad de todo el sistema penal. Todo el sistema descarga, es como que si todo el efecto de la policía, de la fiscalía, de los tribunales, con todas sus deficiencias, los trasladan y lo entregan al sistema penitenciario. Todas las deficiencias institucionales de las otras instituciones involucradas se agotan con el expediente frío que queda. En cambio, el sistema penitenciario recibe seres humanos con todas sus deficiencias, con todo el espectro, con toda la novela que eso significa, y que está latente y con unos efectos grandes en la realidad salvadoreña. Si usted ve, habrá unos aproximadamente, dijéramos, 28,000 en el sistema y unos 2,000 en las celdas policiales. 30,000 personas involucradas implican una proyección de unas 200,000 salvadoreños viviendo la realidad penitenciaria y los efectos que eso tiene ahora con la seguridad. No ha habido una política criminal, no atendemos el sistema penitenciario, se incrementa la violencia. Esto es una vorágine que ha llegado a situaciones preocupantes, y en donde nos dice: ya, sociedad salvadoreña, exijámosle, no a nuestros gobernantes, a nuestra clase política, que se siente, que analice y que dé respuestas eficientes. ¿Qué haría usted si fuera director de centros penales en este momento? ¿Cómo dice? ¿Qué haría si fuera nuevamente director de centros penales con esta circunstancia? Yo le pediría a la Asamblea Legislativa que me oiga y encararía a los señores diputados y les plantearía: miren, señores, el problema es este. ¿Qué pueden, y le podría decir en qué pueden aportar ustedes para resolver el problema? Siéntense, sean directores también. Esta institución es de todos, no es solo del funcionario. Licenciado, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer esta conversación y tenerlo con nosotros para abordar temática tan importante. Muy amable. Bueno, vamos al tráfico y revisamos qué calles están vacías para que usted tome decisión por dónde va, si va a salir de casa en este momento. Muchas gracias.